¿Cómo van? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. En esta ocasión, un saludo desde el video, ¿no? Y animándoles a que escuchen esta siguiente charla acerca de lo que significa tener una familia con propósito. En esta oportunidad, un amigo nuestro, se llama Rafael Serrano, va a compartir con nosotros un pasaje muy bonito del libro de Proverbios, hablándonos y desafiándonos a que seamos esa clase de papás que Dios espera que seamos. Y aún con un propósito específico para que lo cumplamos como familia. Hace una semana, mi buen amigo Ricardo Gualtero nos estaba compartiendo acerca de los roles que tenemos como parejas. Y este es el complemento, un complemento ideal. Así que les animaría a que escucharan este mensaje de la palabra de Dios. Con mucho cariño y un abrazo muy especial para todos. Buenos días a todos. Bueno, qué alegría saludarlos desde la fría Bogotá, pero sintiendo el calor de Caracas. Y algunos de ustedes me conocen, me han visto aquí en la iglesia cuando han venido, y hay 3 razones por las cuales yo me siento cerca de Venezuela y particularmente de Caracas y de ustedes como iglesia. La primera es que soy de Barranquilla y ser barranquillero es como ser venezolano. Hay una identificación plena, hay una cultura caribe, mar, béisbol, muchas cosas. La segunda es mi hija Camila. Algunos de ustedes la conocen, Camila, su esposo Jorge Avellaneda estuvieron en Caracas y en alguna época Franklin los tenía planillados para llevárselos para allá, pero bueno, Dios tiene propósitos increíbles y todavía están acá, están trabajando en una ciudad intermedia que se llama Ibagué y se están entrenando para trabajar ahí como siervos, como obreros. Pero la razón más importante es que nuestro grupo en el que Emita, mi esposa, y yo estamos encargados, ora por ustedes. Cada semana estamos orando por ustedes, muchas veces con nombres propios, a veces son peticiones generales que Franklin nos manda. Franklin es mi amigo, Milena, y estoy permanentemente en contacto con él, con ella, ahora que la mamá de Mile está enferma, pero todo el tiempo apoyándolos en oración. Recuerdo algunos nombres, Luis Fernando, Daniel y a otros que se me escapan en este momento, pero orando por nombre propio, por muchos de ustedes y orando siempre por todos ustedes. Y qué alegría compartir con ustedes un tema fascinante, un tema que o nos da muchas alegrías o nos da muchas mortificaciones, que es la crianza de los hijos. Entonces ahí piensa y de pronto hasta levanta tu mano y la pregunta es, ¿quién quiere fracasar en la crianza de los hijos? Levanten la mano. Y yo miro y espero un poquito y muy seguramente sí, nadie levantó la mano, porque nadie quiere fracasar en la crianza de los hijos. La crianza de los hijos es algo en lo que queremos tener éxito, no fracaso, y es un tema que ocupa nuestras mentes cuando las cosas no están bien y que nos da muchísimas alegrías cuando las cosas están mal. Hoy quiero compartir con ustedes un sencillo versículo, una enseñanza que está en Proverbios capítulo 22, versículo 6, y les pido el favor que vayan yendo allá. Ya yo tengo abierta aquí mi Biblia en ese pasaje, y es un pasaje fascinante, un pasaje que ha marcado mi vida,
en cuanto a la crianza de los hijos. Y es muy importante. Vamos a leerlo y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta enseñanza. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Señor, te doy las gracias por esta mañana, te doy las gracias por poder compartir con mis hermanos de Caracas, Señor, y con cualquier otra persona que se conecte a esta enseñanza. Dios mío, gracias por tu amor, gracias por el privilegio de habernos dado hijos, Señor, en la carne, y aún para los que no tienen hijos en la carne, hijos espirituales. O sea, si nos mantenemos en tu camino, eventualmente tendremos hijos espirituales, Señor, si tú no nos has dado la gracia de tenerlos. Dios, gracias por esta bendición de entender un poco más nuestra relación contigo como Padre, Señor, y nosotros como hijos, Señor, y la entendemos mucho más cuando estamos criando estos muchachos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos guía. Ella nos da la luz para saber cómo hacerlo, Señor, porque no es una tarea fácil. Realmente es una tarea muy difícil, pero te tenemos a ti, Señor. Tenemos tus mandamientos, tus principios, sobre todo tus promesas, para llegar a un buen puerto y tener éxito. No como el mundo lo ve, Señor, sino el éxito en ti, Señor, el cumplir tu voluntad, el cumplir el plan, el propósito por el cual tú nos los diste. Señor, y si hay alguien que no te conoce, que está mirando esta enseñanza, yo te ruego que tú toques el corazón y él se convierta en tu hijo, Señor, o ella. Te doy las gracias y me entrego a ti, me pongo en tus manos y a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora, esta enseñanza, pues, obviamente va para papá y mamá, si están juntos, va para mamás solas, va para padres solteros. Normalmente papá soltero no se queda con sus hijos, pero sí participa, si tú eres un hijo de Dios, en la educación, en la formación de sus hijos. Pero si Dios no te ha dado hijos, como oraba, eventualmente, si tú te mantienes en los caminos del Señor, tendrás hijos espirituales. Entonces esta charla también es para ti. Entonces es claro que en este versículo, lo voy a leer nuevamente, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay bastante claridad en que hay un mandamiento y hay una promesa. Y entonces vamos a tener éxito en la crianza por obedecer el mandamiento y por aceptar el ofrecimiento, es decir, por creer en la promesa de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Y entonces vamos a ver dos puntos muy sencillos, ¿sí? Éxito en la crianza por obedecer el mandamiento, y vamos a ver el responsable del mandamiento, ¿verdad? En este caso del mandamiento, el responsable soy yo como padre. Vamos a ver el sujeto del mandamiento, que es nuestros hijos, y vamos a ver la naturaleza del mandamiento, es decir, ¿qué nos manda Dios? ¿Qué nos instruye? Entonces, hablemos del responsable del mandamiento. Esto responde a la pregunta: ¿para quién es el mandamiento? ¿Quién tiene que cumplirlo? Bueno, pero me puedes decir: oye, Rafa, pero ahí no aparece la palabra padres. Pero este niño, porque dice instruye al niño, este niño es un hijo, por supuesto, es el hijo de alguien, y ese alguien tiene el papá, y es el papá el que tiene la responsabilidad de instruirlo, de formarlo, de educarlo. Pero en otras partes de la Biblia está explícito. Les voy a leer Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice: y vosotros, padres, pues no hay ninguna duda, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Ese es el equivalente de la palabra en el Nuevo Testamento, el equivalente de la instrucción en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, el que ordena, es clarísimo, es Dios. Él es el autor de la Biblia. Cada vez que leemos un pasaje de la Biblia, el que está hablando es Dios, y el que está ordenando. Entonces, papá, mamá, tú eres el responsable de la formación de tu hijo. Tú eres el que tienes que ayudarlo, el que tienes que educarlo, el que tienes que entrenarlo. Entonces, no es la escuela de karate, no es la academia de fútbol.
muchísimo menos. Es la iglesia, de vez en cuando te lo tienen, y ahorita sí que menos, 6 meses sin tenerlo en la iglesia, pero tal vez cuando vayas a la iglesia te cuiden al niño y le enseñen alguna lección bíblica. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando haya que tratar temas delicados con tu hijo, tú eres el responsable, tú eres el que tienes que meterte en la Biblia para obtener la respuesta si no la sabes y enseñársela. Hace poco, bueno, 2 hombres de nuestro ministerio, y bueno, les decía, oramos por ustedes. 2 de estos hombres que oran por ustedes en tiempos diferentes se me acercaron diciéndome que sus hijos varones, adolescentes que están llegando ahí a la pubertad, están teniendo problemas de pornografía y probablemente de pecados solitarios. Y entonces yo les dije, bueno, ¿y alguna vez tú te has sentado con tu hijo y le has enseñado los pasajes donde Dios muestra su diseño para la vida sexual, es decir, para el matrimonio? Me dijeron, no. Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, no soy yo el que le va a enseñar a tu hijo eso. No es una revista Pila, no es un psicólogo, no es un psiquiatra, no es un educador sexual del colegio, no, eres tú. Tienes que meterte en la Biblia y enseñarles. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de esta responsabilidad. Tenemos que estudiar la Biblia, meternos en ella y enseñarle a nuestros hijos. Por más pena, de pronto tú eres una mamá soltera, uy, qué pena. No, mira, tienes que hacerlo. Es lo que Dios te manda. Instruye al niño. Segundo, el sujeto del mandamiento. El sujeto del mandamiento responde a la pregunta es, ¿en quién se aplica el mandamiento? Pues en el hijo. Instruye al niño. Dice ahí en Proverbios 22:6, al niño. Bueno, y esta es una palabra con múltiples traducciones, podríamos decir. O sea, si tú coges la misma palabra hebrea, se lee en la Biblia en español como bebé, niño, joven, muchacho, tierno, inexperto. Así se refería David a su hijo Salomón, siendo que ya era un adulto. En general es una persona que necesita oír una instrucción, una educación, una formación, que no está totalmente formado y sobre todo que es entrenable. Pero hubo una traducción que me llamó hartísimo la atención, y es que la Biblia también traduce esta palabra al español como siervo o criado. Y les voy a mostrar aquí en la pantalla 2 pasajes que lo demuestran de esa manera. Dice Génesis capítulo 22 versículo 19, dice: volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Siervos, ahí está la palabra. Y Números 22:22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre un asna, y con él 2 criados suyos. Este es Balaam. Entonces, aunque eran personas adultas, la Biblia lo traduce igual, porque vivían cumpliendo requisitos. 1, vivían en la misma casa y están bajo la autoridad de sus amos. Entonces, bueno, hagamos algunas aplicaciones. Entendemos que la crianza es para un niño, que ellos son los más moldeables y fáciles de criar, y son el sujeto de la instrucción. Pero si entendemos bien la Biblia, esta instrucción es para cualquiera que sea entrenable, sea bien chiquitico, sea más jovencito, o sea más grandecito. Pero lo importante es, está bajo mi autoridad, está bajo mi égida, vive en mi casa, yo lo mantengo. Entonces yo tengo la obligación de instruir a ese niño, que vemos que el significado es bastante amplio. Son inexpertos. Tú ves un muchacho que está en 10º, 11 grado, que está a punto de graduarse del colegio, y cree que se las sabe todas. Pero si tú miras hacia atrás y te miras a los 15, 16 años, tú eras un pelado.
Eras un adolescente, no tenías ni idea de nada de la vida, ni siquiera sabía qué querías. Te pusieron a escoger una carrera y de pronto estudiaste un semestre, dos, y te tocó salirte porque no tenías ni idea qué querías en la vida. Pero tú me dices, Rafa, pero yo acepté a Cristo y ya mis hijos estaban grandes, entonces no hay esperanza para mí. Recuerda, cuando hablamos de siervos, están en la casa y están bajo mi autoridad. Entonces, si tú tienes un hijo en tu casa, por grande que sea, y está bajo tu autoridad, tú lo mantienes, tienes que instruirlo, y él tiene que oírte. Si no te oye, bueno, mira, ahí está la puerta abierta, págate el arriendo, la luz, el agua, el teléfono, el internet, págate la universidad, compra tus calzoncillos, mantente, y te puedes ir, y puedes hacer lo que te dé la gana. Pero, pilas, la responsabilidad inclusive va más allá. Mis 3 hijos están casados y yo todavía tengo este impulso de parte de Dios de hablarles cuando veo algo que no está bien en sus vidas. Y les digo, y ellos escuchan. Bueno, porque estuvieron acostumbrados, desde que acepté a Jesucristo, Dios puso en mí este impulso de formarlos, de educarlos, de enseñarles la Biblia. Y están acostumbrados y escuchan. Obviamente trato de ser prudente, tienen sus cónyuges y es con ellos con quien arreglan las cosas, y si son las niñas, son sus esposos quienes tienen que guiarlos. Pero me meto, todavía les enseño, todavía soy una influencia, una referencia para ellos, todavía soy un ejemplo. Y pilas, ahorita vamos a hablar de eso. Ok, muy bien, entonces ya vimos quién es el responsable del mandamiento, vimos quién es el sujeto del mandamiento, el niño, y vamos a hablar de la naturaleza del mandamiento. ¿Qué es lo que Dios ordena? ¿Qué pide? ¿Qué pide? Porque dice, instruye al niño en su camino. Aquí hay 2 puntos, instruye y en su camino. Bueno, instruir significa enseñar, para el niño es aprender, formar, educar, entrenar. Hay varias palabras en el Nuevo Testamento, sí, que son equivalentes, y es en general la formación de un hijo. Entonces, esto es lo que Dios me ordena como padre. Pero entonces uno escucha a las personas del mundo diciendo, no, yo le di la educación a mi hijo, la universidad, esta es mi herencia para él. Y realmente no es la máxima herencia. La máxima herencia es una formación, una educación, y particularmente un ejemplo, porque lo van a recordar, y tiene que ver con el carácter, no tiene que ver con algo que tú le das material, y ni siquiera inmaterial como la educación a tu hijo, sino la formación de su carácter. Porque entonces la gente también dice, no, quiero que mi hijo sea una persona de bien, pero se contradicen cuando dicen que lo mejor que les ha dado es la universidad. No, una persona de bien se forma en la casa, y vamos a ver en los caminos de Dios. Ahora, siempre que hay una instrucción, hay un instructor. ¿Sí? Aún en esta época de la virtualidad, tú quieres saber cómo se desatornilla un tornillo, tú vas a YouTube y hay alguien que te enseña cómo hacerlo. ¿Cómo te lo hace? Mira, él desatornilla un tornillo. La cocina, entonces pones ahí la tableta, el teléfono, y tú miras el video y tú vas haciendo tu chateaubriand, ¿sí? O tu, ¿cómo es que se llama esto que tiene frijoles allá, el plato nacional, y que aquí hemos comido hartísimo? Y entonces, ahí está el instructor de fútbol, la inducción en el trabajo, las manualidades para las señoras, la medicina. Yo soy médico y fui entrenado como tal, viendo a alguien más ver a los pacientes, cómo se interrogaban, cómo se examinaba. Un instructor es clave. De hecho, yo soy el instructor de mi hijo. Él me está mirando, aun cuando yo no le estoy enseñando. Él me está mirando y se está impregnando de mí. Parábolas. Él es una esponja. Y aprenden por imitación. Y él está haciendo todo el tiempo lo que tú haces
E inclusive cuando uno ya crece y va avanzando en la vida, se sorprende uno a sí mismo haciendo lo que hacían en la casa. No es que así se hacía en la casa, es que mi papá hacía tal cosa, es que mi papá nos regañaba, es que mi papá nos pegaba, es que mi papá nos limitaba, ¿sí? Son esponjas, aprenden por imitación. Entonces, yo soy un instructor, pero esto implica disciplina. Entonces, vamos a ver un par de pasajes en estos dos puntos. Están en Hebreos 12, capítulo 7 al 8. Hebreos capítulo 12, bueno, capítulo famoso que vemos en el discipulado, hablando de la disciplina y de ser o no hijos de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8 dice: pero que lleguen. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces esta disciplina tiene dos implicaciones, dos significados. Uno, formarlos en hábitos, en límites. Ok, hijo, mira, estas son las normas de esta casa, esto es lo que tú puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer, tienes que recoger la ropa, tienes que tender la cama, tienes que lavar la loza, si tienes varios hijos, bueno, se van turnando, haciendo el oficio. Pero también es la disciplina de que si traspasan esos linderos, esos límites, van a recibir una disciplina. Que si están chiquitos y hacen suficiente mérito, por ejemplo, rebeldía, oponerse a tu autoridad, pegarte a ti cuando están chiquitos, tú le das 3 varazos y se acabó. Pero no funciona con los niños más grandes, ¿verdad? Con ellos funciona mejor las prohibiciones. Entonces, bueno, te voy a quitar el iPad, te voy a quitar la consola de juegos electrónicos, el PlayStation, no vas a salir con tus amigos, ese tipo de cosas funciona mejor. Pero la disciplina implica entristecerlos, y hay que entristecerlos. Y ahí mismo en Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué bonito, lo mismo que Proverbios 22:6, ¿cierto? Hay una orden y también una promesa. Pero dice que la disciplina es una causa de tristeza. Este es un aspecto clave de la instrucción, de la crianza. No todo puede ser risas y alegrías. Crecer duele. Pregúntale a un pelado de 10 años cómo le va con su dolor en las piernas, porque se están estirando. Crecer duele. Y la Biblia no esconde los pecados de sus héroes. Y David fue un hombre que falló en esto, y se lo voy a mostrar en primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos allá. Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, casi nada, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Entonces, bueno, él se rebela, quería usurpar el reino, y esta es una historia muy triste. Y a veces tu hijo se rebela contra ti, y tú que le dices: no, mi amor, eso no se hace, pau. No. Algunas reacciones de tus hijos implican respuestas fuertes que lo van a entristecer, y entonces no lo vas a mandar a Disneylandia cuando perdió el año, ¿sí? No le vas a dar un premio porque te pegó. No le vas a comprar una bicicleta cuando hace pataletas. Hombre, si no come, no quiere comer, escupe la comida. Si está pequeño tu hijo, pues no coma. Y no come hasta que le dé hambre. Si hace un berrinche, se va para el cuarto hasta que se calme, y así sucesivamente. Y entonces no puedes decir: ay no, pobrecito, mi peladito. No.
implica respuestas fuertes. Mira, esto tiene consecuencias eternas. Vamos a leer Proverbios 23. Si tienen una cintica ahí en Proverbios 22, van a llegar muy, muy fácil. O sea, no puedo tener consideración en este tipo de conductas porque me lo estoy tirando. Me estoy tirando a mis hijos. Tiene consecuencias eternas, les decía. Proverbios 23, 13 y 14. Dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara, y escuchen esto, y librarás su alma del Seol. Librarás su alma del Seol. ¿Qué significa esto? Que si yo educo bien a mi hijo, lo instruyo bien, le incluyo la disciplina, le incluyo el entristecerlo en algunos momentos, él, con el tiempo, él va a recibir a Cristo. Él va a tener concepto de autoridad, de un ser superior, de alguien que manda sobre él, que él tiene que ser humilde, humillarse ante Dios. Bueno, miremos algunas aplicaciones de esta instrucción. Hay que enseñarles, y por supuesto el manual es la Biblia. Entonces tú eres el instructor. ¿Sabes que son los pilotos que tienen más horas de vuelo los que se convierten en instructores de vuelo? Entonces, si tú eres el instructor de tu hijo en la Biblia para la vida, tú tienes que ser un experto en la Biblia para la vida. La lees cada mañana, estás alimentándote de la palabra de Dios y estás viviéndola tú, o eres doble. Eres doble. ¿Saben que una de las cosas que más fácilmente captan los niños es la hipocresía? Y entonces, sí, el ejemplo típico de mi amor, tienes que ser una persona honesta, no pueden decir mentiras. Pero, papi te llama, di que no estoy. Di que no estoy. No, son pendejos. Ellos saben. Y hoy en día, mucho más, con un acceso ilimitado a la información, se la saben todas. Tus hijos tienen reglas y límites claros, saben lo que no pueden y lo que pueden hacer, o les pegas rompieron el jarrón y les pegas. Nunca le habías dicho que si rompían el jarrón les ibas a pegar. La educación, la formación, la instrucción requiere de reglas claras, precisas, y de las consecuencias de pasar esas reglas. Lo entristeces a tu hijo, lo has entristecido alguna vez, y hablo particularmente a las mamás, ¿verdad?, que tienden a ser alcahuetas de sus hijos, este ogro le va a pegar, no, yo voy a proteger a mi peladito, no, a mi chamito. No, hay que entristecerlo también. Pero la otra parte de la naturaleza de este mandamiento es en su camino. Instruye al niño en su camino. Y estamos hablando de la naturaleza del mandamiento. Ahora, es el camino de él, no el tuyo. No se trata de hacer un mini-me como el de la película de Austin Powers. No, él no es un clon tuyo, ¿sí? El camino en la Biblia es un curso de acción, el curso de la vida, el camino de la vida. Entonces uno dice, no, esta era la oveja negra de la familia, cogió mal camino, o sea, una serie de principios, normas, conductas que definen a un ser humano y que él ha escogido, él lo escoge, ¿sí? Y los que estamos viendo hoy, por supuesto, se relacionan con Dios y su palabra. Entonces, obvio, son los caminos de Dios. Vamos a Génesis, capítulo 18. O sea, no queremos que nuestros hijos anden en otros caminos, queremos que anden en los caminos de Dios. Génesis, capítulo 18, versículo 19. Fácil de llegar, primer libro de la Biblia. Y dice, hablando de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, y escuchen, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Una vez más, mandamiento y una promesa, algo que se repite a lo largo de toda la Biblia. Y estos caminos están claros, están
delimitados por la palabra de Dios. Y quiero leerles, lo van a tener ahí en su pantalla, Miqueas, capítulo 4, versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Escuchen esto, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, instruye al niño en su camino. ¿Cuál camino? Bueno, el camino de Dios. No queremos enseñarle ningún otro camino. Entonces, yo vivo la palabra de Dios y yo se la enseño. Y la palabra de Dios marca las normas, los límites, los códigos de conducta, los códigos internos, lo que el niño ha de ser y ha de hacer. Bueno, y esto es una ventaja muy grande, porque cuando tú eres un papá cristiano, tú puedes decirle a tu hijo, oye hijo, mira, ¿sabes qué? No le pegues a tu mamá, mira, aquí dice en la Biblia que tienes que honrarla y que te va a ir bien por honrarla y que te va a ir muy mal por deshonrarla. Entonces no tienes que dar tus opiniones ni esforzarte, decirle, mira, esto es lo que Dios te dice, mira a ver si lo obedeces. Si lo obedeces te va a ir bien, si no lo obedeces te va a ir mal. Entonces yo le enseño la palabra de Dios, yo la vivo delante de Él y Él nunca la va a olvidar, nunca la va a olvidar. El otro componente es en su camino, el camino de Él. Y aquí creo que muchos padres fallamos. Tienes que enseñarle la Biblia a tu hijo, a modelarla, mostrarle cómo se vive la palabra de Dios. Y no lo que te ha funcionado a ti. No, es que en mi casa lo hacían así. Hijo, y entonces esto es una tradición familiar. No. Pero tienes que tener en cuenta que él no eres tú. Que sí, tiene la mitad de tus genes, pero tiene también la mitad de los genes de tu esposa o de tu esposo o del papá o de la mamá y de tus ancestros y de los ancestros de ella o de él, según sea tu cónyuge. Y entonces es diferente. ¿Qué significa eso? Esto es casi como con la esposa, lo que aprendemos en 1 Pedro 3:7. Tú tienes que estudiar a tu hijo. Sí, entonces si tú eres hincha del Caracas Fútbol Club, hombre, no tiene que ser hincha del Caracas Fútbol Club. ¿Y qué? Si es del Portuguesa. No importa. Él va definiendo su carácter, su personalidad. Tú lo analizas, sus gustos, su fortaleza, sus debilidades. Y ahí lo va llevando con la Biblia, con la palabra de Dios, respetando su individualidad. Y muchos hijos, ¿sí? Bueno, puedo recordar este hombre que estudió medicina por darle gusto a su papá, que era médico, pero estaba frustrado. Terminó volándose la cabeza con una escopeta. Parte en ello, parte, bueno, por otras cosas, de los que eran grandes en mi cuadra cuando yo era un niño. Entonces, puedes producir muchas frustraciones en la vida de tu hijo. Entonces, hijo, yo soy ingeniero, tú tienes que ser ingeniero. Yo soy taxista, tú tienes que ser taxista. No, momentico, él tiene su propia personalidad. Y recuerdo, tenemos 2 hijas y un hijo, y salía a patinar o a pasear en bicicleta con mi hijo menor, y tendría como 7, 8 años, y le preguntaba por su devocional. Burro. Es decir, con que obedeciera era suficiente a esa edad. Bueno, hijo, ¿qué aprendiste en la Biblia? Y de esos paseos me di cuenta que él no quería hablar. Que era lo que le gustaba, no hablar. Y entonces recorríamos 4 o 5 kilómetros en bicicleta y no hablábamos. Él no quería hablar y yo me quedaba callado. Y bueno, era su forma de ser. Poco a poco él fue soltando la lengua y ahora, bueno, ya hablamos mucho más. Ok, muy bien. Entonces, hemos visto que vamos a tener éxito en la crianza por obedecer el mandamiento. Hablamos del responsable del mandamiento, el sujeto del mandamiento es el niño, y de la naturaleza del mandamiento, instruir y en su camino. Ahora hablemos de la promesa. Vamos a tener éxito en la crianza por aceptar el ofrecimiento, y es la promesa. Volvamos a Proverbios capítulo 22.
y vamos a abordarlo de la misma manera, ¿sí? El responsable de la promesa, el sujeto de la promesa y la naturaleza de la promesa. Pusieron una cinta ahí en Proverbios, vamos para allá. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quién es el responsable de la promesa? Una vez más, cada vez que tú lees la Biblia, el que está hablando es Dios. Hay muchas promesas condicionales en la Biblia, y esta es una de tantas. Ahora, Dios sabe que esta es una de las más necesarias, hablando de promesas. Y entonces el que promete es Dios. ¿Qué tan confiable es Dios? Bueno, la Biblia ha sido verificada arqueológicamente, históricamente, geográficamente. La arqueología, una ciencia que entre otras cosas nació para destruir la Biblia. Y ahora los arqueólogos dicen, bueno, ¿dónde dice la Biblia que estaba Sodoma? Vamos para allá. Bueno, allá la encuentran. Y así sucesivamente. Pero hablando específicamente de las promesas, quiero hablarles de las profecías, porque la profecía es una promesa de algo futuro que se va a cumplir. Y entonces, hay muchas profecías en la Biblia, pero hablemos de Jesús. Jesús cumplió 300 profecías. Entonces, algún desocupado se puso a hacer un cálculo probabilístico de cuál era la posibilidad o la probabilidad de que una persona cumpliera 8 de 300 a lo largo de la historia. Y entonces la probabilidad dio 1 en 10 a la 17. O sea, pon 1 en 10 y pon 17 ceros. Bueno, quiero ilustrarles con algo conocido para ustedes. Coge Venezuela y quítale el estado Bolívar y el estado Amazonas. Y pon una moneda más o menos de 2.5 centímetros de diámetro, no sé cuál sea el equivalente, aquí es de 1,000 pesos. Y esa cantidad de monedas, 10 a la 17, y marca una. Y entonces, bueno, vas en un avión, en un helicóptero, y cogen a Luis Fernando y lo tiran ahí. Y en el primer intento, él saca la moneda marcada. Esa es la posibilidad de que una persona en la historia haya cumplido 8 profecías. Entonces, ¿qué tan confiable es Dios? Su palabra se ha cumplido una y otra vez. Pero más importante que eso, las promesas de Dios se han cumplido en tu vida, en mi vida. Dios nos ha prometido paz, armonía interior. Dios nos ha prometido propósito. Dios nos ha prometido restaurar nuestros matrimonios. Dios nos ha prometido proveernos. Y Él lo ha cumplido todo. Todo. ¿Qué tan confiable en Dios es Dios? Hombre, 1000% confiable. Esto es importante a la hora de considerar sus promesas. Vamos a 2 Corintios 1:20. 2 Corintios 1:20. Y digo, Dios sabe que esto es una promesa muy importante, y por eso quiero enfatizar la confiabilidad de Dios, porque ahorita vamos a analizar la promesa, algo tan importante en nuestras vidas. 1:20, 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios es 1000% confiable. Entonces puedo confiar en el cumplimiento de sus promesas. Pero ¿a quién se lo promete? Porque dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Se habla del niño, pero la promesa es para ti papá, para ti mamá. Porque yo soy el que estoy preocupado por el futuro de mi hijo. Yo soy el que está estresado cuando él no está en buenos caminos, cuando no obedece, cuando es grosero, cuando está en las drogas, cuando está en otros pecados aún peores. Es a mí a quien está hablando. Y bueno, Dios sabe esto. Bueno, tú lo has vivido. Cuando tu hijo está en dificultades o está enfermo en un hospital, no es posible pensar en ninguna otra cosa. No puedes trabajar, no puedes estudiar, no puedes hacer nada. Él conoce mi necesidad y por eso me da esta promesa. Te da esta promesa a ti, papá, mamá, sea matrimonio, sea mamá soltera, papá soltero, ok. Entonces, la naturaleza de la promesa, ¿qué promete? ¿Qué promete? Es doble.
promete un desenlace, el niño no se apartará de él, y promete también un tiempo para ese desenlace. La palabra, bueno, vamos a Proverbios 22 nuevamente. Dice, instruye al niño en su camino. Y aquí viene la promesa. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La promesa es que el niño no se apartará del camino de Dios. Y esta palabra significa separarse físicamente, apartarse, alejarse, desviarse. Y este significado es muy importante. Bueno, ¿de cuál camino? Del que tú le enseñaste. Del camino de Dios. No se apartará de él, de los estatutos de Dios, de sus mandamientos, de los principios aplicados a su vida. Él se mantendrá en ellos. Pero también hay un tiempo para la promesa, porque dice, aun cuando fuere viejo. Bueno, y esto, vamos a ver primero lo que no dice. Lo que no dice. No dice que cuando sea viejo no se apartará. No dice aún. Y pilas, que aquí el idioma es importante, el español, aún sin tilde, que significa inclusive, incluso, ni siquiera, incluso cuando fuere viejo, también cuando fuere viejo, inclusive cuando fuere viejo, ni siquiera cuando fuere viejo, se apartará de los caminos. ¿Qué significa eso? Que no se apartará ahora, no se apartará en la vida adulta, no se apartará cuando sea viejo. Quiero leerles segundo de Samuel. Bueno, ¿qué tan viejo? ¿Qué tan viejo? Miren, segundo de Samuel 19:32. Dice, era Barzillai, muy anciano, de 80 años. Es lo que dice nuestro versículo, aun cuando fuere viejo. Es la misma palabra en hebreo. Y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico, muy rico. Bueno, hagamos algunas aplicaciones. Dios sabe que necesitamos esta promesa. El proceso de crianza es de largo plazo, es un camino largo, y no siempre vamos a ver los resultados, todo lo contrario. A veces nos vamos a angustiar porque no vemos los resultados. Queremos enseñarle la Biblia a nuestro hijo adolescente y vemos que no la lee en las mañanas, que no le interesa las reuniones, que no quiere ir a la iglesia, y pensamos que estamos fracasando. Necesitamos aferrarnos a la promesa. Para eso está. Para eso te la dejó Dios, para que tú te aferres a ella. Si tú has cumplido tu labor, aún tardíamente, porque bueno, aceptaste a Cristo y tus hijos ya estaban grandes, Dios tiene una promesa para ti. Dios nos da estas promesas para que no nos desanimemos cuando veamos un resultado diferente al que esperamos, y que no tiremos la toalla. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para la vida y para la piedad. Entonces, necesitamos ser persistentes. Primero en nuestra relación con Dios, en nuestro devocional diario, estar con Él cada mañana, dándole la prioridad a Él, mirando su palabra, siguiéndola, obedeciéndola, viviéndola. Para mí mismo, pero de una manera automática mis hijos me van a ver. Y necesitamos esta promesa para persistir en nuestro empeño de seguir a Dios, aun cuando veamos que nuestros hijos están desviados. ¿Sí? Concluyendo, hay un
hay un mandamiento de instruir a mi hijo. Y ese mandamiento es para mí, es para mí. Y el sujeto del mandamiento es mi hijo. Yo no tengo obligación con los hijos de los vecinos. ¿Sí? El profesor de karate, de fútbol, de la iglesia no tiene la responsabilidad de criar a mi hijo, de formarlo. Soy yo. Y tiene que ver con la instrucción. Es un camino largo y culebrero, decimos en mi tierra. Es una inversión de largo plazo y se requiere de paciencia. Necesitas la paciencia. Ahorita vamos a ver un pasaje. ¿Estás luchando con tu hijo? En este momento, sea pequeño, sea adolescente, sea grande, de pronto te agarraste con él y hasta se fue de la casa. Y no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Quiero decirte que hay esperanza. Necesitas paciencia. La paciencia es esta resistencia para aguantar las adversidades. Y vamos a Hebreos, estamos ahí cerquita, de 2 de Pedro, Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 36. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Y escuchen esto: para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Se repite el esquema: un mandamiento, una promesa. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hemos hablado de instruir al niño, al muchacho, al joven, al hijo que todavía vive en tu casa, y aún si está por fuera, todavía tienes oportunidad. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Lo estás entrenando para la vida con el manual de la vida? ¿Le estás enseñando la Biblia con tu vida? ¿O eres falso? ¿Eres un hipócrita? Bueno, hay chance para el arrepentimiento. ¿Lo estás sentando a que escuche la palabra de Dios? Cuando mis hijos estaban pequeños, Dios puso en mí ese empeño, no me doy el crédito ni mucho menos, y tenía ese impulso de todos los días sentarlos, enseñarles la Biblia, y a veces era más fácil tomarle una foto así en micos que mantenerlos en orden. Estaban pequeños y eran niños y querían jugar y no querían parar bolas, y yo decía, bueno, ¿será que sí están entendiendo algo? Pero bueno, se mantuvieron en los caminos de Dios con altos y bajos. Bueno, tal vez ya adquiriste este hábito de confiar en Dios, de estar en su palabra, y tal vez no estás viendo el resultado que esperas. Ánimo, quiero animarte. Hay esperanza, Dios te la da en su palabra. Hay seguridad por el desenlace. Vas a verlo, vas a ver que tus hijos no se van a apartar del camino de Dios, el que tú les enseñaste. Y cuando sea joven, cuando sea adulto joven, cuando sea mayor y cuando sea muy viejo, Él estará en los caminos de Dios, cuando ya ni siquiera lo puedas ver. Sé que hay ansiedad y preocupación en la crianza. Y cuando, ¿sabes qué pasa cuando no confiamos en Dios? Lo hacemos en nuestro esfuerzo y forzamos las circunstancias y empeoramos las cosas, porque hacemos lo que dice ahí en Efesios, ¿no? Los provocamos a ira. Los cansamos, los aburrimos, los hartamos y comienzan a cogernos tirria a nosotros y a la Biblia. Imagínate, alejarlos de Dios. Pero cuando tú confías en Dios y esperas en Él y les metes la palabra de Dios cada vez más, vas a ver ese resultado que tú esperas. Y mientras tanto, Dios te va a dar la paciencia, la tranquilidad de seguir persistiendo, de seguir paciente y constante, poniendo delante de Él su palabra. Y si no tienes a Jesucristo, bueno, te va a quedar muy difícil entender esto, porque no eres un hijo de Dios. Oye, pero ¿cómo me dices eso, Rafa? Si todos nacimos hijos de Dios. Bueno, quiero leerte un pasaje en la Biblia, a ti, amigo, amiga, que nos estás viendo, que no tienes una relación con Dios. Está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Y dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero explicarte este pasaje. Le recibieron. Esto implica entender, oír primero la palabra de Dios y entenderla y aceptarla. ¿Qué dice la palabra de Dios?
que tú estás alejado de Dios, que aunque Dios te ama, tú estás alejado de Dios y estás separado de Él a causa del pecado. Y que esto implica que al morir tú ya estás condenado, ya estás en ese estado, pero cuando tú mueras irás al infierno, un sitio donde Dios no está. Qué triste. Sí, va a ser un sitio de tormento eterno, candela 24/7, pero lo más terrible es que vas a tener una conciencia plena y aún vas a ver desde allá a Dios y vas a tener esta conciencia plena de que jamás lo vas a alcanzar. Qué triste. Va a ser una conciencia absoluta, enseña esto la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Pero lo importante es que tú puedes solucionar esto con una decisión. Bueno, la verdadera solución la trajo Jesucristo al venir a este mundo y morir por ti, pagar por tus pecados. Una solución jurídica, legal. Él pagó por ti y ahora deja en tus manos la disponibilidad de la salvación. Si tú lo recibes y crees en su nombre, tú te vas a convertir en un hijo de Dios y tendrás todos los privilegios, todas las prerrogativas y obligaciones de un hijo, pero tu vida va a cambiar. ¿Cómo se hace eso? Es muy sencillo. Tú tienes que entenderlo primero, no es una cosa automática, ni yo te voy a convencer, y medita dentro de ti. ¿Soy pecador? Ok, ¿quiero arrepentirme? Ok, quiero arrepentirme delante de Dios y decirle: Jesús, creo en ti, creo que tú moriste por mí, creo que tú pagaste por mis pecados, yo te acepto en mi vida, entra a mi corazón. Habla con la persona que te invitó, que te mandó este link, este enlace para esta reunión, y esa persona te va a guiar. A mis hermanos de Caracas, ánimo, hermanos, ánimo. Si tienes hijos en la carne, mira, hay esperanza. Es más, hay seguridad de que ellos se mantendrán en los caminos de Dios aún más allá de la vida adulta, cuando fueren viejos y muy viejos. Si no tienes hijos en la carne, mira, esto aplica para ti, para los hijos espirituales, para criarlos. Qué bonito enseñarle a alguien la Biblia y ver lo que se mantiene en los caminos de Dios. Y qué triste cuando se desvían y uno sufre, como decía el apóstol Pablo, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y sí, es un proceso doloroso, por supuesto, pero al mismo tiempo feliz en la esperanza de Dios y feliz cuando veas los resultados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra una vez más, gracias por tu amor, tus bendiciones, gracias porque la Biblia habla de todo, Señor, y cómo no hablar de esto tan importante que es la crianza de nuestros hijos, sean físicos o espirituales, Señor, y cómo no atender a tu palabra para llenarnos de ti, de tu esperanza, para saber lo que tenemos que hacer con ellos, para criarlos en amonestación y disciplina, para ser nosotros mismos íntegros, Señor, y mostrarles la integridad que solamente viene de ti. Te alabo, Señor, te encomiendo a mis hermanos, te doy las gracias por el ánimo que nos das, por las instrucciones de tu palabra. Y Señor, si alguien no te conoce, que está viendo este video, Dios mío, convéncelo tú de pecado, de la necesidad de ti y de tu amor por él, por ella. Te doy las gracias y te lo encomiendo todo y el resto de este día en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, me alegró mucho estar con ustedes, que Dios los guarde a todos y Dios nos dará oportunidad de vernos pronto. Mientras tanto, seguimos orando por todos y cada uno de ustedes. Chao. Gracias, Rafa, por compartirnos la palabra de Dios y ese desafío que tenemos, ¿no?, de ser papás y esa esperanza de que nuestros hijos nunca se apartarán de sus caminos si hacemos nuestro trabajo como debe ser. Algo que habló Rafa es el de modelar delante de nuestros hijos lo que es Dios. Mostrar cómo se vive la vida cristiana a la manera de Dios. Pero esto es imposible si no conocemos a Dios, si no tenemos una relación personal con Él, si no sabemos lo que Él espera de nosotros. Pero tenemos un inconveniente y es que tenemos que reconocer que somos humanos y que tenemos un problema que se llama el pecado, lo que evita que nos relacionemos bien con Dios,
lo que evita que mostremos a Dios en la vida de nuestros hijos y en la vida de otros, de nuestros familiares. Así que Dios desea que entendamos en primer lugar lo que dice la Biblia acerca del pecado y de cómo éste nos separa de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que Dios ve desde el cielo buscando a alguien que haga lo bueno y dice no hay. No hay. Y la razón es porque estamos contaminados con el virus del pecado. Virus que recibimos de Adán y Eva. Somos pecadores por naturaleza. Y entonces allí necesitamos entender que es la razón por la cual no tenemos una relación personal con Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23 que estamos destituidos, separados de la gloria de Dios, porque tenemos pecado en nuestras vidas. Pero qué tremendo. Y eso nos separa eternamente de Dios. Si morimos el día de hoy sin reconocer ese hecho y sin arreglar ese factor, ¿saben? Vamos a morir separados eternamente de Dios, condenados a un infierno eterno. Es lo que dice la Biblia. En Romanos 6:23 dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En primer lugar, este versículo nos enseña que la paga, la consecuencia del pecado es la muerte física y la muerte espiritual. Nunca fueron el deseo de Dios, nunca fue la voluntad de Dios esa muerte, pero por causa del pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y con esa muerte, pues con el pecado la muerte. Entonces Dios nos deja saber que estamos mal delante de Él y que por esa razón Él nos ofrece un regalo, el regalo de la salvación, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Una vida donde tenemos una relación eterna con Él en el cielo, ¿saben? Pero también la podemos tener aquí en la tierra. Pero fíjense que esa vida eterna solo es en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que por amor al hombre, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en mi lugar, pagando el precio de mi pecado, para restituir esa relación con el hombre. Entonces Dios, dice la Biblia, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sabes, qué bonito ver el amor de Dios reflejado en este sacrificio que hizo por nosotros, para que tuviéramos vida, para que estuviéramos con Él eternamente y para siempre. Y entonces Dios dice que Él no estaba esperando que aún cambiáramos, sino que Él decidió tomar la iniciativa de arreglar la relación con el hombre y dio a su Hijo para rescatarnos de nuestros pecados. Pero Él no se quedó muerto. Él murió en la cruz, derramando su sangre por nosotros para limpiarnos de pecado, para justificarnos delante de Dios. Fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos para ofrecernos vida eterna. Su resurrección es lo que causa que ahora tengamos esa oferta de Dios de la vida eterna en Cristo Jesús. No podemos ganarnos la vida eterna con nuestras obras. Por medio de Jesucristo sí, por creer en Él, por depositar nuestra fe en Él, por decirle a Dios, Dios, yo sé que de todo corazón que tú enviaste a Jesucristo a hacer esta obra de rescate en mi vida, que Él es la vacuna ante el virus del pecado que tengo y que me aleja de ti. Entonces yo acepto esa vacuna y la aplico en mi vida, ¿sí? Por medio de la fe. ¿Cómo hacerlo? Dice la Biblia que si con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice en Romanos 10. Y la forma
de confesar, de aceptar, de recibir ese antídoto es por medio de una oración. Una oración donde manifestamos nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios, en lo que hizo Jesucristo. Y tú mismo lo puedes hacer allí en tu casa. Le dices cómo te reconoces tu estado pecador, lo que ha hecho el pecado en tu vida y cómo tú deseas llegar a ser hijo de Dios a través de la obra de Jesucristo en tu vida. ¿Sabes? Al finalizar, voy a dejar una oración muy sencilla, una guía tan solamente, pero si tú deseas de todo corazón hacer las paces con Dios, empezar una relación con Dios, andar con Dios para luego mostrársela a tu hijo, a tus hijos, a tu familia, ¿sabes? Ahí la voy a dejar. Es una guía solamente. Lo que importa y lo que ve Dios es tu corazón. Así que yo te animo a que arregles hoy las cosas con Dios y empieces a caminar con Dios, lo que afectará tu eternidad y la vida de tu familia. Les queremos mucho, les amamos y esperamos de todo corazón, oramos para que tomen esta decisión de carácter eterno. Un feliz día.